Yo me uno por él, mi hermano, porque quiero que viva feliz y seguro. Ellos son mis papás y me uno por ellos, porque han trabajado mucho por lo que tienen. Ellos son mis amigos y yo me uno porque los quiero mucho. Ella es mi esposa, mis hijas. Y porque nunca sabemos cuándo puede presentarse una tragedia, yo me uno a la campaña. Yo me uno por todos los que me importan a la campaña nacional de protección contra incendios. La realidad es que en los últimos 10 años han fallecido más de 6,000 personas a causa de incendios urbanos, según el INEGI. Las personas mayores y los niños somos los que estamos en mayor peligro. En los últimos 4 años se han registrado más de 95,000 incendios urbanos. Son casi 65 al día. Las pérdidas económicas son grandes. Rebasan los 1,000 millones de pesos al año. Y si los incendios no se controlan en su etapa inicial, el fuego puede llegar a consumir el 100% de tu casa, una oficina o cualquier otro inmueble. Organizaciones de la sociedad civil, empresarios y gobierno nos unimos en un frente común para evitar los incendios en el país. Hacernos conscientes del problema y fomentar una cultura de prevención para evitar la pérdida de vidas y disminuir el impacto social y económico de futuras tragedias. Visita prevenir.org.mx para saber cómo participar en las sesiones informativas, charlas de autoprotección, jornadas técnicas y simulacros. No importa si es desde tu casa, escuela o trabajo. Con tus amigos y tu familia queremos verte en acción. Comparte tus fotos y videos. Vamos a unirnos. Porta el moño naranja como distintivo de la prevención. Vamos, únete. La lucha es de todos. Unidos por un México sin víctimas de fuego. Hola, muy buenas tardes a todos los participantes que están con nosotros el día de hoy, a los que se están conectando. Quiero darle las gracias en nombre del Consejo Nacional de Protección contra Incendios por estar con nosotros en este segundo evento de la Campaña Nacional de Prevención contra Incendios. Esta iniciativa, para los que no han estado quizá en el evento anterior, esta iniciativa nace a partir de la necesidad de crear una cultura de prevención de incendios a lo largo de todo el país, en donde gobierno, industria, empresas y sociedad civil participen y colaboren de manera activa, creando conciencia y sensibilizando a la población de los riesgos que implica ser una víctima del fuego y así poder evitar tragedias futuras. Este es el principal objetivo que CONAPSI, que es el Consejo Nacional de Protección contra Incendios, tiene en mente al realizar esta campaña y el programa de educación pública. Aprovecho también para presentarme, soy Fabiola Perea y estoy encargada de justo este proyecto de educación pública que no solamente va a abarcar conferencias, también se van a realizar actividades en ciertas regiones del país y obviamente con el apoyo de todos ustedes pues podamos transmitir la información y ser un replicador de esta información, ¿vale? Este año es también muy importante para todos nosotros porque hace unos meses se acaba de aprobar el decreto en la Cámara de Diputados en la que se declara que el 8 de octubre de cada año se va a conmemorar como el Día Nacional de la Prevención contra Incendios. Esto es un paso muy importante para todas las instituciones, protección civil, cuerpos de bomberos, gobierno, empresas y sociedad civil en general,
que lucha por crear una cultura de prevención y hacer consciente de todos estos riesgos e implicaciones. ¿Sí? Y de igual manera, aprovecho también para presentar a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Mario Alberto Domínguez, actualmente director. Ay, por favor, ¿me ayudan a silenciar sus micrófonos? Muchísimas gracias. Okay. Nuestro ponente del día de hoy es el ingeniero Mario Alberto Domínguez Vázquez. Actualmente es director de la Academia de Bomberos de la Junta Nacional de Bomberos de México, instructor de operaciones contra incendio y respuestas de emergencia, miembro del Comité Técnico del Cuerpo de Bomberos de Veracruz, instructor de seguridad industrial en la Secretaría del Trabajo. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando seguridad industrial, control de riesgos, respuestas de emergencias en industrias petroquímicas y petroleras, en plantas y en refinerías. Él, el día de hoy, nos va a hablar sobre los peligros y los riesgos de los gases inflamables en el hogar. Por favor, como les comentaba hace unos minutos, recuerden silenciar su micrófono, apagar la cámara para que la señal de Zoom no tenga fallas y podamos llevar la sesión de manera correcta. Las preguntas se harán mediante el chat. Vamos a tratar de responder todas sus preguntas. Las que no se alcancen a responder por cuestiones de tiempo o porque son preguntas un poco más extensas, el ingeniero Mario nos hará favor ya después de compartirnos una retroalimentación y nosotros compartirlas a ustedes a través de sus correos electrónicos. Muchísimas gracias, ingeniero, pues le cedo el control. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, también agradecer a CONAPSI la invitación y es parte de un compromiso que he manejado por toda la vida, parte de mi trabajo y parte de mi formación como luchador contra los incendios, que es un legado familiar de más de 60, 70 años. Y pues este espacio y parte del objetivo de prevenir incendios, pues es ¿Para qué? Lo que nosotros tratamos de buscar como bomberos o como especialistas o como brigadistas, de que entre menos participe uno es mejor, ya que no hay problemas. La realidad que todos los días estamos viendo eventos pequeños, grandes, grandotes, catastróficos, donde se involucran sustancias peligrosas y pues la idea del mensaje es prevenir incendios. Yo los invito a que cuando den sus pláticas también sean partícipes de que existe este consejo, que ya se tiene un día especial para hablar sobre la lucha de la prevención contra incendios, porque vemos, ¿no?, que deja empleados sin trabajo, deja personas sin hogar, deja daños significativos a las personas y lesiones que muchas veces no son nada agradables. Los que hayan tenido oportunidad en algún momento de trabajar con personas quemadas en una emergencia se dan cuenta de lo triste y la impotencia que tiene uno como respondedor cuando se enfrenta uno este tipo de eventos. Entonces, pues yo los invito nuevamente a tomar esta iniciativa y hacerla crecer, ya que parte de nuestro trabajo como respondedores es prevenir. Y pues la idea del tema es enfocar un poco sobre una gran situación que existe en las ciudades y en todos los lugares donde se manejan gases inflamables, ya que, repito, todos los días vemos en las redes sociales eventos grandes donde de alguna manera el gas está involucrado y pues esa es la idea de mi plática. Bien, pues ya voy a empezar con ella. Al final estableceremos sesión de preguntas y respuestas con toda confianza. Y los comentarios que ustedes tengan, pues los sacaremos a la luz y tratar de resolver sus dudas.
Bueno, pues empezamos y esperemos que sea de su agrado y que cumplan con muchas de sus expectativas. Muchas gracias, ingeniero. Y mientras se proyecta su presentación, algo muy importante que el ingeniero menciona es la participación de todos y el que ustedes estén aquí con nosotros y se estén informando y quieran saber más sobre el tema es un gran paso y un pequeño granito para lograr este objetivo. Bien, pues empezaremos. El tema en este caso vamos a enfocarnos hacia los peligros y todos los riesgos asociados que implican los gases inflamables en el hogar. Ya ven que actualmente pues no nada más tenemos el gas LP como un carburante, sino que actualmente ya se está integrando, sobre todo en las grandes ciudades, a nivel residencial, el gas natural, y esto nos está creando a nosotros los respondedores otro problema, ya que tenemos que enfrentar una situación que ya la tenemos en las calles, ya enterrada y que de alguna manera nos crean problemas y también por sus condiciones físico-químicas nos crea un problema mayor, ya que de alguna manera el estar hablando de un carburante, pues es para los bomberos es enfrentar un problema que en su momento dado puede generar eventos indeseables. De tal forma que, pues, comentar algo que sucedió hace algún tiempo, donde en la Ciudad de México, una madrugada hubo una explosión por un acumulamiento de gas y pues personas que estaban viviendo en el departamento y las personas que habitaban en el edificio pues salieron impactados, hubo lesionados, de tal manera que los daños fueron muy significativos, tanto personales como materiales. Y pues esto es un evento de los que a veces nos cuesta trabajo asimilar y nos damos cuenta de la peligrosidad del gas y todos los riesgos asociados que conlleva. También podemos hablar de otro donde una persona y su familia resultaron también con lesiones menores, donde en su domicilio ocurrió un estallido por acumulamiento de gas y pues sus su hogar quedó destruido con todos los daños significativos que tuvo y pues de alguna manera es representativo y está en los medios. Otro que también sucedió en el Estado de México, donde también hubo personas lesionadas y daños significativos en una estructura, de tal forma que esto ya se está haciendo cotidiano y eso de alguna condición nos crea a nosotros, en los respondedores, un problema de control, ya que nos estamos dando cuenta que muchas acciones preventivas a veces no están dando resultado y tenemos que buscar mecanismos para que esto llegue a las personas y crear esa conciencia de que el manejo de gas, aunque nos da un gran beneficio, pues también puede ser un gran problema cuando esto se sale de nuestro control. El 90% de los accidentes de gas que han sucedido y que siguen sucediendo en México es por falta de prevención. El Consejo de Gas de la República también lo comenta de que pues muchos de esos ocurren por tuberías mal conectadas, ventilación deficiente, falta de mantenimiento en las instalaciones, sobre todo en las viviendas, ya que muchas instalaciones ya son muy antiguas y ya en algún momento dado su vida útil ya sobrepasó, pero todavía se mantienen y eso en un momento dado es algo que podemos prevenir. Y de este 90%, estamos hablando de instalaciones ya fuera de normas. Las normas se adecúan cada cierto tiempo precisamente para adecuarlas a la tecnología que existe, nuevos materiales, nuevos productos, nuevos sistemas. También el, algo característico, las tuberías cuando son instalaciones fijas, pues también se van deteriorando o algunas están en lugares inadecuados o están mal conectadas. A veces la combustión dentro de los quemadores de estos recipientes que generan calor,
ya no son los adecuados, ya su vida útil ya feneció y lógicamente que eso crea combustiones incompletas con toda la problemática de gases tóxicos que se generan. Actualmente por la rapilla que existe, muchas personas instalan sus calentadores de agua adentro de los edificios, adentro del hogar, los cilindros de gases portátiles también, y eso también amplía estos peligros y todos los riesgos asociados que conllevan, y lo vemos, ¿no? De personas que fallecen adentro de su hogar porque los quemadores de los calentadores automáticos no tienen una buena combustión, liberan monóxido de carbono y desgraciadamente estamos hablando de un gas tóxico donde su concentración letal es muy pequeña y vemos eventos indeseables, fatales, ¿no? Que eso es algo que analizamos constantemente. Y también de que un evento de esos puede acabar en un incidente doméstico, pero si nosotros sabemos identificarlo y saber cómo reaccionar en un momento dado, pues podemos evitar que ocurra un evento mayor. Y también, en este caso, pues el alcance de lo que puede ser en un momento dado un incendio, que a veces es pequeño, pero de alguna manera es significativo, ya que crea una crisis dentro del lugar donde se manifiesta. Y lógicamente que si eso crece puede dar lugar a un estallido con todas sus consecuencias de sobrepresión y daños estructurales hacia las personas. Y también la inhalación. El inhalar también este producto, aunque es un gas técnicamente asfixiante, el inhalarlo como un gas combustible en su momento dado puede crear otro tipo de problemas a las personas. Y hemos visto cómo cuando ocurren incendios tienen quemaduras internas graves que cuestan mucho tiempo y mucho recurso también eliminarlas. El gas natural y el gas LP, que son los dos gases que se consumen en México, pues tiene las aplicaciones domésticas actualmente en las grandes ciudades, el uso comercial que estamos viendo, el industrial ya desde hace muchos años existe, pero pues de alguna manera el comportamiento de ellos físico-químico es diferente, aunque todos cumplen el mismo objetivo: cocinar nuestros alimentos, calentar el agua donde nos bañamos, abastecer los hornos para cocinar alimentos, dentro de los muchos usos que se le da al gas. El gas natural, como un ejemplo específico, pues se obtiene de una cantidad de componentes, dentro de ellos el más relevante es el metano, y esto normalmente se abastece a las ciudades a través de ductos en fase gaseosa, ya que para poder manipularlo y transportarlo se maneja en forma criogénica, en bajas temperaturas, pasa por instalaciones para poderlo evaporar y comprimirlo y enviarlo a través de los ductos para que se pueda usar ya a nivel doméstico, a nivel industrial, y donde se instala un medidor, donde está ahora sí revolviendo, midiendo el flujo que estás pasando, como es el agua o la luz, ¿no? Y es el costo de la cantidad de volumen que se consume, es el que se paga. Las ventajas que tenerlo, pues es un gas que es uno de los elementos primarios de los hidrocarburos, que es el metano, y es uno de los menos contaminantes y tiene un buen rendimiento energético comparado con algunos otros gases. Las ventajas, bueno, es de fácil acceso al usuario cuando ya se tienen las redes establecidas. En algunas ciudades grandes las siguen instalando porque de alguna manera es un servicio adicional que se manifiesta y ya los usuarios tendrán las opciones de obtenerlo, ya sea a través de una red directa o en un momento dado la decisión de seguir manteniendo el gas LP. Y de cualquier manera todos tienen sus ventajas y sus limitaciones. Y lo mismo se pueden usar en diferentes aparatos, eso es parte de un sistema de instalación. Y si llegan a haber fugas, pues la disipación es más rápida, ya que estamos hablando de un gas que tiene una densidad relativa en comparación con el aire casi
un 50%. Eso indica que en condiciones normales de temperatura y de presión se van a elevarse, se van a diluir rápidamente. Y también de que en un momento dado el bloqueo se puede hacer cerrando una válvula. Y eso es algo que también es muy fácil de controlar. Dentro de los dos gases que manejamos, hablamos de los diferentes usos. El gas natural tiene muchas aplicaciones domésticas, industriales, comparado con el gas licuado, que también lo usamos mucho en el hogar, en vehículos, también tiene esas aplicaciones, ya que al ser licuado, se puede almacenar en un espacio pequeño, un gran volumen. Los componentes, en el caso del gas natural, es metano, más del 90% de la mezcla. Es más ligero que el aire y también se diluye rápidamente, pero en un lugar cerrado inmediatamente crea atmósferas inflamables que pueden llegar a ser peligrosas. Y cuando se licúa, en este caso el gas natural, se tiene que manejar criogénico. No, hasta ahorita el manejar volúmenes grandes comprimidos sobre presión, pues es más costoso todavía el manejarlo en forma criogénica. Es un mecanismo sencillo. En el caso del gas LP, pues es una mezcla de propano-butano en diferentes concentraciones. Normalmente la mezcla más usual es 60-40, pero en algunas regiones y en algunas épocas del año puede llegar a manejarse la relación 50 y 50. Eso ya es parte también de criterios que se tienen establecidos. Los componentes hacen que por su densidad eh, mayor al aire, hace que se acumule en lugares bajos y lógicamente que eso crea un problema adicional que es desplazar el oxígeno y que una persona puede morir por asfixia. Y para poderlo manipular, aquí se comprime a presión. Normalmente esa es una forma sencilla de licuarlo y en su momento dado también manipularlo en recipientes de diferentes características. Tenemos los portátiles y los que se colocan en zonas residenciales o en zonas industriales en comercio. Pues de alguna manera es manejar condiciones de almacenamiento. Dentro de sus características, el gas natural como tal, su gravedad específica es 60% del aire, lo que indica que rápidamente se va a diluir y se va a elevar, que esa es una característica de dilución que fácilmente nos puede crear una mezcla inflamable. Su poder calorífico es más bajo que el del gas LP. Son los que hayan hecho ese cambio lo observan, pero de alguna manera es un comburente que usamos mucho y cuando está esa posibilidad, bueno, a veces decimos, no, economía contra calidad y en este caso está la diferencia, ¿no? Vemos cómo para calentar el agua tarda más que con el gas LP, pero todo es costo-beneficio. Las presiones de suministro también varían y su estado físico, en el caso del gas natural, se manipula en forma gaseosa dentro de las zonas urbanas, así es como se suministra. Y en el caso del gas LP, seguirá siendo todavía la forma acostumbrada a través de contenedores portátiles o fijos, ¿no? Como lo vemos. Dentro de sus características de olor-color, los dos son incoloros e inodoros, y eso hace que se le tenga que agregar algún colorizante, en este caso es el etilmercaptano, que esa es la sustancia que se le agrega para darle ese olor característico, poderlo detectar a grandes distancias, que es como normalmente lo hacemos. Cuando hablamos de los riesgos que implica tener una fuga de gas, estamos hablando de que son la causa principal de los llamados flamazos. En un momento dado lo vemos cuando se acumula en un calentador de agua un pequeño volumen de gas, se mezcla con el aire y crea una mezcla inflamable y cuando aplicamos la fuente de ignición viene el flamazo, diablito, torito, como muchas veces se le denomina. Y si esto crece, pues podemos tener ya incendios o
si sigue creciendo ya problemas de estallidos, quemaduras, intoxicaciones, de todo lo que pasa. Y esa es la razón por la que, como una medida preventiva, y que tenemos que crear esa conciencia y hacer una escuela, sobre todo en los niños, que le digan a sus papás que hay que revisar todas las conexiones de los cilindros, al menos cada 6 meses, o en lugares sísmicos después de que ocurra un sismo. Acuérdense que un movimiento telúrico puede desequilibrar una estructura o un equipo que esté instalado. Y entonces es una de las razones por la que también se recomienda hacerlo después de que ocurre un fenómeno telúrico. Cuando hablamos del gas LP, ¿por qué? Bueno, pues en primera es el que más se consume en México, aproximadamente el 75% de la población lo utiliza y tiene muchas aplicaciones, tanto a nivel de agricultura, lo vemos, ¿no? Cuando en época de invierno que en algunas huertas, en algunos cultivos se utilizan gas para calentar espacios y que la huerta no se dañe. Nos sirve para comunicarnos ya que es comburente de transporte, de uso comercial. Entonces, tiene muchas aplicaciones, ya que al licuarlo por presión lo podemos almacenar en un gran volumen en un espacio pequeño y podemos tener contenedores muy pequeños hasta muy grandes, dependiendo del objetivo que se busque. Y también pues, podemos hablar mucho de los usos, desde calentar el agua para bañarlos, de la calefacción en invierno, la cocción de alimentos o como fuente de energía que se utiliza. Pero a diferencia del gas natural que se transporta a través de ductos, aquí se maneja a través de contenedores, ya sea a través de portátiles o estacionarios, que son básicamente los dos esquemas que se manejan en México. De tal forma que pues aquí tenemos ejemplos simples, ¿no? de cada de ellos. En el portátil es un cilindro transportable que podemos tener hasta 45 kilogramos de peso, que es el que se utiliza en muchos lugares, sobre todo por la versatilidad que nos da la movilidad que tiene. Y también tenemos el estacionario, ya que cuando queremos tener en un momento dado acumular mayor volumen, muchos lo adquirimos para tenerlo ya como parte de un sistema estandarizado y fijo, con todas sus instalaciones también permanentes, y de alguna manera los dos tienen beneficios significativos para el usuario. Las ventajas que nos da el gas LP, una de ellas es que tiene mayor poder calorífico, de tal forma que comparado con el gas natural, pues los alimentos se van a cocer más rápido, los objetos se van a calentar más rápido, sus instalaciones también no son costosas, podemos fácilmente hacer una instalación provisional para instalar un contenedor portátil. No hay necesidad de romper callos para instalarlo porque nos da esa flexibilidad. No tiene componentes caros ni complejos y que en un momento dado una persona sin mucho entrenamiento puede hacer una instalación provisional. Y también si llegara a haber algún daño pequeño, pues se pueden hacer cambios sin tener que utilizar herramientas muy sofisticadas. Y también el servicio de suministro, pues es muy rápido, ya que lo vemos constantemente en las calles, ¿no? Como pasan ahí gritando y la famosa campanita o la bocina anunciando que está cerca el proveedor. La desventaja que tenemos en un momento dado es de que requiere un espacio asignado específico. Ya ven que normalmente se tiene ya este lugar para 1 o 2 cilindros que usamos portátiles o ya un espacio definido para un estacionario. Entonces, de alguna manera, pues crea un volumen que a veces se requiere ocupar. Pero pues de ahí tenemos muchas ventajas y más beneficios. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, como parte de su sistema de identificación que se tiene, que podemos hablar de, en el transporte vemos siempre una etiqueta roja con una señal en forma de llama y un número 2 y 4 números que identifica al gas LP como un sistema de Naciones Unidas al que aplica a todo el mundo. A nivel doméstico lo podemos transportar de muchas maneras.
A nivel contenedores portátiles, normalmente son las camionetas que los trasladan, o también hay personas que también se mueven a través de pequeños unidades móviles, o en su caso, el uso de contenedores ya de gran volumen para alimentar las instalaciones fijas, que también de alguna manera ya es parte de la imagen urbana que vemos constantemente. Como parte de un gas peligroso, también se exige que tenga una hoja de datos de seguridad, donde todos los fabricantes y personas que lo almacenan deben de tenerlo, es parte de los requerimientos de seguridad que se tiene. Aquí en México, la Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente es la que establece los requerimientos para todo lo que es hidrocarburos, desde la exploración hasta el desmantelamiento de los sistemas de hidrocarburos, y de ahí pasan las instalaciones pues en servicio hasta el desmantelamiento, lo mismo el transporte. De alguna manera este es un control que se tiene y que está creando nuevos criterios y nuevos esquemas para que las empresas tengan criterios y sean cada vez más seguras. Como parte de las características del gas LP, uno pues, es más pesado que el aire. Pues, de alguna manera podemos tenerlo de 1,5 a 2 veces más pesado que el aire, lo que indica que se va a acumular en las partes bajas, y eso hace que al diluirse crea nubes explosivas peligrosas. Pequeñas cantidades van a formar rápidamente una mezcla explosiva, dentro del cual 1 litro de gas licuado se va a transformar rápidamente en 500 litros de vapor. Esa es una característica, y de tal forma que eso, si hacemos y calculamos una nube explosiva, vamos a tener ya una nube extremadamente peligrosa. Y si eso lo encerramos y lo prendemos, básicamente va a generar un sobrevolumen, una sobrepresión que hace que ese estallido dañe estructuras y densa las paredes y todo lo que existe dentro de una estructura. En estado puro no corroe el acero, esa es una característica, pero aquí estamos hablando de una mezcla, entonces podemos tener también una pequeña corrosión interna. No tiene color, ya que hace que y crea un peligro, ya que una fuga no la podemos detectar, salvo que sea en fase líquida, que ahí sí podemos ver cuando hay ese cambio térmico, o que ya sale una nube blanca. No es tóxico ni venenoso, es un gas anestésico, ya que cuando se respira en grandes concentraciones, pues como cualquier gas asfixiante o anestésico, crea somnolencia, aturdimiento, vértigo, pero el problema es que cuando la persona lo respira por mucho tiempo, pues lógicamente que es un combustible que entra al sistema respiratorio, digestivo, y crea una mezcla inflamable. Entonces, si llegara a haber un incendio, pues lógicamente que la persona puede llegar a tener quemaduras internas graves y severas. Eso lo hemos visto con muchos bomberos que están dentro de una fuga, y esto se prende y sus daños y lesiones son severos. También por las bajas temperaturas que puede producir, puede generar congelamiento. Eso cuando sucede muchas veces que algo que está pasando, personas que tienen a los transportes móviles, a las pipas que llenan los tanques estacionarios, y les dicen que les transfieran a un portátil cierta cantidad de dinero y ellos lo llenan. Desgraciadamente esas unidades no tienen forma de medir, que en este caso los cilindros portátiles es por peso, y rebasan el 85% del volumen que es recomendable para mantenerlo, ya que se necesita un espacio libre para que se transforme en gas y se pueda utilizar con seguridad. Si este está lleno al 100%, cuando lo abren va a salir el gas licuado, y en su momento dado puede generar quemaduras de baja temperatura en las personas, y
en este momento tal vez no las vean, van a sentir entumecimiento y en un poco tiempo van a empezar a ver ya cómo cambian el color y empiezan a salir las ámpulas. Y desgraciadamente, dependiendo del tiempo de exposición, es el daño severo. Ese es el gran problema de los líquidos criogénicos cuando hacen contacto con el cuerpo humano, o con la piel. También la recomendación o evitar ese contacto en estado líquido gaseoso, ya que puede ocasionar lesiones severas. Son temperaturas de ignición que son muy parecidas en propano-butano, por eso esta mezcla es la que se considera ideal para obtener un mayor rendimiento energético. Las temperaturas de las llamas que se logra mantener también son altas. De alguna forma, eso hace que su rendimiento energético sea mayor y lo vemos. No es de cuestión de echarle muchos cálculos científicos, es algo que fácilmente vemos en el hogar. Y también cuando llega una parte de ese gas licuado al cuerpo, lógicamente que se va a volatilizar rápidamente y ese intercambio térmico hace que hayan esas quemaduras por congelamiento, que es de las que yo estaba comentando. Su punto de ebullición, en este caso, va a hervir a condiciones de muy baja temperatura. Eso lo hace que maneje esa condición física de gas. Para odorizarlo, ya que es un gas que no tiene olor ni se puede ver, se le agrega este producto para darle el olor característico que se conoce como metilmercaptano, y eso nos permite también poderlo identificar a grandes distancias, aunque no exista un peligro grave que se puede detectar. Entonces, esta es una de las razones por las que se agregan estos aditivos odorizantes. También, en un momento dado, una fuga se puede detectar. Existen equipos ya específicos para ellos. Normalmente los grupos de respuesta o las brigadas profesionales de protección civil los manejan. Son equipos sencillos de operar, ya que inmediatamente dan una lectura inmediata y si están en condiciones de peligro, inmediatamente alertan o alarman dependiendo la concentración que exista. Y esto es una gran utilidad porque nos permite en un momento dado poder decidir. Dentro de las fuentes de ignición, aquí los peligros que se tienen son dos muy grandes. Una es la temperatura y la otra es la energía mínima de ignición que podemos generar a través de ondas electromagnéticas. Y que esto pues muy pocas veces se habla, ya que es meternos ya en algo más sofisticado, pero esas ondas electromagnéticas cuando se están moviendo generan energía, y ese es el gran problema que también tenemos con la tecnología. Y esto, pues si ustedes observan en la tabla, estamos hablando de que el metano requiere una temperatura para que se mantenga la combustión sobre 455 grados centígrados, el propano sobre 470, el hidrógeno un poco más alta, pero la energía mínima de ignición, si ustedes ven, estamos hablando de miliwatts, donde el nombre científico es un joule, que identifica el mover una energía de un watt en un segundo. Y esa es una energía que fácilmente está disponible. Y si ustedes analizan el metano, estamos hablando de 0.28 centésimas de un miliwatt, o sea, nada. Y lo mismo pasa con el propano. Y esto pues fácilmente energía que la tenemos de los, los sistemas de comunicación, los smartphones o los radios de bandas que usan los grupos de emergencia. Y eso crean peligros asociados, ya que pues eso no lo vemos. Simplemente es una onda que está allí y en su momento dado, cuando activamos un dispositivo, puede generar la energía suficiente para incendiar una mezcla. ¿Qué hacer en caso de detectar una fuga? Bueno, pues aquí el gran poder calorífico del gas tenemos que entenderlo y es una fuente de energía. Estamos hablando de una energía que es requerida. También parte de su peligrosidad es la capacidad para provocar
explosiones, incendios, intoxicaciones en las personas por exposición. Las fugas de gas pueden llegar a ser peligrosas si no se detectan a tiempo y esto pues puede traer consecuencias severas y graves y pues tenemos que empezar a creer esa conciencia de cómo tenemos que protegernos a nosotros y nuestra familia en cualquier momento. Como ¿qué tenemos que hacer en caso de una fuga? Bueno, inmediatamente si llegamos a detectar con el olfato el olor característico del metilmercaptano, pues inmediatamente si estamos adentro de la casa salirnos, no hacer nada más que salirnos y en un momento dado ya afuera, pues llamar a los números de emergencia para que vayan a atenderle. Existen algunos requerimientos que si es posible cerrar válvulas de suministro de gas, si es posible, a veces el tiempo es valioso. Abrir puertas y ventanas también. Encender luces ni prender lámparas. Acuérdense que normalmente todos los contactos cuando los activamos se genera una chispa, ya que no son a prueba de explosión, de tal manera que ese es el gran problema y el por qué suceden muchas veces las explosiones. El abandonar el área inmediatamente si sospechamos que ocurre, llamar a los grupos de respuesta y también algo importante, no ingresar ni regresar al área hasta que la zona se declare segura ya por las autoridades. Algunas de las recomendaciones que se tienen y se vuelven a manejar, que es colocar el tanque estacionario en un espacio abierto y ventilado. Eso es algo que cada vez es más crítico, ya que por lo que estamos viendo de inseguridad, a veces el dejar afuera de nuestra casa un cilindro, un calentador de agua, y a veces pues desaparecen y eso nos crea a nosotros también daños económicos y pues tratamos de que eso se mantenga porque a veces el costo no lo podemos erogar rápidamente. El no utilizar tuberías de plástico. Acuérdense que a veces en las clapaderías venden mangueras de PVC tramado y esto en un momento dado pues, son las más económicas, incluso está la conexión y una abrazadera de tornillos sin fin, que son las más baratas. Desgraciadamente, el PVC con el tiempo, con el calor, se va fragilizando y se vuelve quebradizo. Eso hace que en un momento dado podamos tener una fuga y también hay ciertos insectos que les gusta mucho el sabor de ese tipo de materiales y empiezan también a comerlos. Entonces crea también pequeñas fugas y desgraciadamente pues no estamos constantemente revisando nuestras instalaciones. Por eso una de las recomendaciones que se dan es que si van a usar mangueras flexibles, usen mangueras de patente, que son mangueras ya de nitrilo con una trama metálica ya probadas y aprobadas, están construidas bajo normas oficiales, pero de todos modos también hay que hacerles una inspección cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque pues va a depender a veces de que queden torcidas, los quiebres a veces sean muy cortos y eso haya una fricción y ahí se crea una grieta. Entonces todo eso es parte de lo que tenemos que revisar para evitar que ocurra una pequeña fuga. Y también de dónde colocamos nuestro recipiente, sobre todo si es portátil, pues tratar que no se pegue directamente al piso, ya que la humedad se puede concentrar en esa zona y crea una corrosión y en un momento dado esa corrosión crea costras y cuando esa costra se cae a veces quedan pequeños orificios o poros que hace que se manifieste el producto. Entonces también eso hay que manejarlo, mantenerlo cerca de contactos eléctricos, interruptores de energía y todo eso es parte de muchas de las recomendaciones que constantemente dan las personas concesionarias del producto. Las tuberías, en su caso, cuando sean tuberías, deben estar siempre a la vista y ser accesibles. Para instalaciones ya comerciales y fijas de industrias o edificios,
se requiere que vengan pintadas de color amarillo para que se identifiquen fácilmente. Y también, si están adentro de los muros, pues deben tener un recubrimiento aislante. Acuérdense que el cemento es también alcalino y eso en su momento dado puede acelerar la corrosión del cobre y pues también puede generar un poro. También los mantenimientos periódicos, que son parte del por qué en un momento dado es prevenir algo. Y si hay una fuga, inmediatamente, si es posible, cerrar el recipiente y hablar a un especialista o a la central de fuga si existe para que vayan y revisen y apliquen las medidas correspondientes. Entonces eso es importante. Hay algunas ciudades que ya tienen centrales de fuga. Normalmente los concesionarios tienen la obligación de mantener el sistema de control de fugas, personal ya especializado, para que les solucionen el problema. Háblenles o reporten a los números de emergencia. De cualquier manera, cuando sea como una advertencia, independientemente que sea gas natural o gas LP, también acuérdense que todos los accesorios que se tienen en un momento dado también tienen una vida útil esperada y también en algunos casos son diferentes por las condiciones de operación que manejan. Algunos manejan muy baja presión, pero también manejan baja temperatura, algunos manejan baja temperatura y más presión, de tal forma que los accesorios tienen que ser adecuados para el gas que manejemos. Entonces es una recomendación que hay que entender siempre. Algo que está sucediendo en la actualidad es de que como ya se tienen dos productos diferentes en el mercado, en el caso de estufas o calentadores, eh, habrá que evaluar el tipo de gas que vayan a manejar, ya que en su momento dado obtener la máxima eficiencia y el mayor rendimiento es las espreas que están dentro de los quemadores. Aquí ya están diseñadas específicamente para manejo de gas LP o para gas natural. Las diferencias son muy marcadas. En el caso de el gas LP, las espreas, la salida es muy delgadita, muy pequeña, comparada con la del gas natural, que es un poco de mayor diámetro, pero cuando ustedes adquieran un equipo, verifiquen qué gas está calibrado para manejarse y si no, hablen al fabricante, que normalmente tienen personal especializado para hacer el cambio, pero yo lo veo en algunos calentadores de agua, viene en estufas o en secadores de ropa, ¿no? Que son los que más usamos. Ahí viene la recomendación, incluso algunos traen una calcamonía indicando si usted maneja gas natural, este equipo es compatible ya que viene calibrado en gas natural, pero si va a usar gas LP, tiene que hablar este número para que lleguen los técnicos a hacer el cambio de spray. Eso es muy importante ya que el quemado es diferente y lógicamente si no hay una excelente llama, estamos haciendo una mala combustión y lógicamente que eso desprende gases peligrosos como puede ser el monóxido de carbono. Entonces todo eso es una recomendación importante que hay que tener en cuenta y pues en la casa lo vemos, ¿no? Y fácilmente es el quitar y poner. Ya en el mercado aparecen en muchas lapalerías o las venden como un equipo de línea y es una recomendación importante porque es parte de la actualidad. Lo mismo los reguladores, acuérdense que los reguladores tienen una vida útil, entonces también hay que tener en cuenta y revisarlos constantemente. Y en los estacionarios, pues también tienen una vida, dicen los especialistas, de 5 años, entonces también eso hay que ir viendo o preguntarle a las personas que nos hacen el servicio de llenado, que no lo revisen y nos recomienden si es necesario cambiar. Pero dentro de ellos, en el caso del gas natural, ya vienen reguladores especiales que coloca el proveedor, pero en el caso del gas LP también, pues aquí estamos manejando presiones y es un equipo de línea que podemos adquirir fácilmente en el mercado
donde nos permite manejar dos esquemas. Uno es para baja presión, donde tenemos ya un gasto pequeño, y es el que usamos normalmente en los cilindros portátiles que están en una distancia cercana a nuestro, donde lo estamos utilizando, y tenemos los de alta presión que tienen volúmenes más grandes, que ya son los que se utilizan para, básicamente para tanques estacionarios, o cuando se requiere también mantener una mayor presión, y lógicamente que eso consume un mayor volumen, ¿no? Todo eso hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora que uno decide, y son muchas de las recomendaciones que podemos manejar. Ahora, como parte de lo que tenemos que hacer, como reconocerla, normalmente hay algunos aspectos que podemos recomendar. El olor característico. Recuerden que el manejar el, este odorizante hace que inmediatamente lo detectemos con el olfato, y eso en un momento dado nos permite conocer que tenemos un problema de gas. Y eso pues hace que nuestro cerebro inmediatamente nos ponga en alerta. Un silbido de gas, un sonido, nos indica que hay una fuga a presión, y esto pues lo identificamos fácilmente, muchas veces un sonido ya fuerte, o también a veces cuando hacemos las pruebas con agua y jabón, que es una forma sencilla de poder identificar una fuga, pues aquí hablamos ya de burbujas que se están creando. Eso nos indica que habrá que hacer una reapretada, o cambiar el dispositivo cuando ya está dañado, ya tiene mucho tiempo que está en uso. Entonces, de esta manera, una prueba de estas sencillas nos puede evitar un problema. El actuar frente a una fuga o un escape también hay que manejarlo, y antes de tomar una medida hay que evaluar qué estamos manejando. Si vemos que el olor no es tan fuerte, puede ser una pequeña fuga, y pues aquí sí, el tratar de cerrar inmediatamente el contenedor que mantiene el gas, y es una válvula que se gira rápidamente, pero también si vemos que ese olor ya es demasiado fuerte o no nos permite respirar, pues aquí estamos hablando ya de una condición diferente, y es la más peligrosa. Si la fuga es pequeña, bueno, aquí hablamos de ventilar. Acuérdense que la ventilación nos hace que se diluya rápidamente una nube, y eso hace que en su momento dado, al diluirla, baje su peligrosidad, y sobre todo que el gas LP, al ser más pesado que el aire, va a tender a estar en las partes bajas. Y pues la recomendación que tratar de ser posible es cerrar y bloquear la válvula. En algunas instalaciones fijas de gases, de tanques estacionarios, independientemente de la válvula que está en el contenedor, dentro de la instalación fija se obliga a que tenga una válvula que sea fácil acceso para poderla bloquear en un momento dado. Pero también hay que ver las hornillas de la cocina que estén cerrados, ya que muchas veces, a veces con un pequeño movimiento podemos activar una, una hornilla, y eso hace que haya una fuga, ¿no? Entonces, también, y sobre todo cuando tenemos pequeños, que ellos andan humanos por todos lados. No encender ni conectar ningún aparato eléctrico. Acuérdense que el hacer contacto es cerrar un circuito, y ahí se genera una chispa, y eso puede crear el problema de un estallido. Ni tampoco encender llamadas por el móvil. Yo ya dije que esa energía mínima de emisión que requiere la nube para estallar es muy pequeña, entonces tratar de evitar hasta donde sea posible. Y si lo requieren hacer, es salirse del área de peligro y hacer esa llamada. Y también, si existe central de fuga, reportarla, o a los números de emergencia que ya están estandarizados. Actualmente ya en México el 911 ya es parte de un proceso de responder y solicitar ayuda. En caso de que haya una fuga importante, aquí también evacuar rápidamente y no tratar de encontrar el origen de la fuga, ya que cuando uno se expone a ello, está respirando la mezcla inflamable, y puede llegar en un momento dado también a tener parte de una intoxicación, aunque sea leve,
Aparatos eléctricos también están limitados su operación. La llamada inmediata, eso hasta donde sea posible, si no lo pueden hacer ustedes, una persona que esté fuera de la zona de peligro la haga. Si tienen que regresar adentro, no lo hagan hasta que no les autoricen las autoridades, ya que ellos en su momento dado van a evaluar el sitio y determinarán si es seguro. Y también, si es gas natural y vean que ya la válvula del contador está fuera, pues bloquearla es algo tan sencillo. Algunos otros consejos. Acuérdense que uno puede evitar una fuga si hace una revisión constante. Es simplemente, si es una manguera flexible, pues, sentirla, apretarla, vemos si es muy rígida, nos indica que es momento de cambiarla, aunque no haya una fuga. No esperar a que haya, o si tiene dobleces muy significativos o vemos grietas, también eso puede dar lugar a una pequeña fuga. Y la revisión. Acuérdense que todos los equipos tienen una vida útil esperada y eso también hay que entenderlo, que no son equipos que van a durar toda la vida. Entonces, cada cierto tiempo hay que revisarlos y determinar si ya están cerca de su vida útil o que nos recomienden el cambio. Los descuidos también, acuérdense que las hornillas en la cocina a veces hacen que se creen esos problemas. Lo mismo en el horno, ¿cuántas personas han tenido quemaduras a la hora que quieren encender el horno, ya que a veces abren la hornilla y se acumula el gas y cuando colocan la fuente de ignición da el flamazo y sufren quemaduras? También los pilotos de los calentadores de agua. Acuérdense que también hay que revisar cada cierto tiempo y darles mantenimiento a nuestros calentadores de agua porque es algo que nos va a mantener una mayor eficiencia dentro del calentamiento. Cuando salimos por un tiempo determinado, bloquear el suministro de gas, eso nos evita que en un momento dado, cuando lleguemos, podemos encontrar condiciones ya graves o a veces, si llegara a haber el evento indeseable, a veces ya no tener dónde llegar. Y también las reparaciones. Si vemos alguna reparación que sea significativa y no tengamos nosotros la herramienta, pues hablar para que vayan las centrales de fuga o parte del compromiso que hay con los gaseros de apoyarnos en esto. Y también, si es posible, y ya existen en el mercado las alarmas de gas combustible, que son portátiles, se alimentan con baterías, de una batería de 9 voltios, y esas son de instalación fácilmente, y si llegan a detectar la concentración, se van a alertar y alarmar en sonido de 105 decibeles para que uno los pueda identificar fácilmente, y eso ha salvado vidas. Ahora, también para los grupos de respuesta, acuérdense que no es nada más prevenir, sino qué pasa si estamos viendo constantemente que hay eventos indeseables donde los grupos de respuesta tienen que participar y de alguna manera el conocimiento les va a dar seguridad. Y acuérdense que a veces el enfrentar una fuga de gas es peligroso, ya que el equipo de bomberos que utilizamos no es hermético, es un equipo que queda colgado y hace que el gas penetre y sobre todo que ya no estamos enfrentando gas, sino mezclas inflamables que pueden llegar a ser peligrosas. Cuando hablamos de los riesgos en el manejo como parte de la respuesta, tenemos que entender que hay 3 tipos de contingencias. La primera son las fugas, que en su momento dado son emanaciones no controladas, ya sea en forma líquida o de vapores, está latente el peligro de un incendio o una explosión. La segunda es el incendio en sí, cuando ya se manifiesta, puede ser un incendio o pequeño o una llama inestable de baja presión, o también ya un incendio de alta presión donde estamos viendo una antorcha ya específica, o una deflagración que es la definición de la explosión de gases cuando eso sucede y en su momento dado se propaga a velocidades muy rápidos y sobre presiones que nos generan los daños significativos. La dispersión de las nubes de gases, que es algo que hay que entender como parte de los grupos de respuesta. Entiéndanse de que cuando esto se manifiesta, inmediatamente
como está en el mismo estado físico que el aire, estamos creando una atmósfera homogénea donde los dos gases se van a mezclar rápidamente y en su momento dado van a empezar a crear. Si estamos hablando de un gas licuado, aquí este charco líquido también se va a evaporar porque va a depender de la temperatura ambiental y de la presión atmosférica. Estamos hablando de condiciones normales, que estamos de 21 a 25 grados centígrados, que muy pocas veces tenemos esas temperaturas, ya que, por ejemplo, ahorita en verano estamos hablando de temperaturas ya arriba de 35, 40, hasta 50 grados centígrados, y eso hace que la expansión de los gases sea más rápida y ocupe mayor espacio. Entonces, todo eso hay que entenderlo. También las condiciones meteorológicas, la dirección del viento. Entonces, todos esos son valores que el respondiente tiene que evaluar. Y también el conocimiento de las propiedades termodinámicas de los gases y también la continuidad o discontinuidad de las emisiones que se están manejando. Y eso es parte de un conocimiento y un entrenamiento que tienen que manejar constantemente. Una de las características que tenemos que entender es, en el caso de los gases combustibles, primero es su densidad. Una de ellas es, tenemos gases ligeros como el metano, que tiene una densidad muy abajo del aire, 0.6, eso hace que se diluya rápidamente y se expanda rápidamente, a diferencia de los gases pesados, que tienen una densidad mayor al aire. En el caso del gas LP, este es un ejemplo significativo, ya que su densidad es 2 a 3 veces mayor al aire, y esto hace que se acumule fácilmente en las partes bajas y su dilución sea menor, pero no quiere decir que no deje de ser peligroso. Los efectos prácticos no se podemos hablar, estamos hablando de, independientemente que sea un gas ligero, un gas neutro o un gas pesado, pues tenemos que entender variables de fisicoquímica, y acuérdense que como parte de, seamos respondedores, tenemos que entender las ciencias duras, que son física, química, matemáticas y biología, que es parte del conocimiento, y dentro de ellos tenemos que entender, en el caso de fisicoquímica, peso moleculares del gas, temperatura del gas, temperatura y humedad del aire y del ambiente, presencia de gotas que puede arrastrar la emisión, porque eso nos indica que está cambiando de estado físico, reacciones químicas que pueden haber en la nube. Acuérdense que hay gases que reaccionan con la humedad del ambiente, que reaccionan con metales o en otros gases para hacerse cada vez más peligrosos. Todo eso tenemos que entenderlos. Otra característica es la duración de los escapes y las características de ellos. Podemos hablar de escapes instantáneos, que son una bocanada, ¿no? A veces nomás sale así un famoso de puff y ya se eliminan, o hay algunos que dependen en forma de pluma, ¿no? Que ya una presión mayor es la indicativa, o también escapes continuos dependiendo del tiempo. Un ejemplo de esto es ahorita en verano, donde los contenedores están a la temperatura ambiente, los rayos solares impactan directamente y aumentan su temperatura. Y al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Sucede que a veces escuchamos escapes continuos, que indica que las válvulas de relevo de presión se están abriendo y cerrando para liberar esa presión, y de alguna manera, pues eso es algo que hay que entender, y una manera es tratar de bajar temperatura, que eso es lo que se hace, ¿no? Y esa es una de las recomendaciones que dan los proveedores, de mantener siempre en lugares sombreados o frescos los contenedores, para evitar que puedan llegar a suceder este tipo de eventos. Los modelos que también manejamos ya a nivel de qué pasa si en un momento dado, que pueden ser mecanismos cuantitativos, tenemos que modelar, y eso ya existen modelos de simulaciones de escenarios para gases tóxicos inflamables, donde nos hablan de los daños significativos que pueden haber, y eso nos lleva a manejo de nubes. Y aquí sí, dentro de la más peligrosa, estamos hablando de un modelo de explosiones de vapores no confinados, que es la que se generan adentro de edificios, de estructuras, de recipientes,
que en su momento dado son las más peligrosas por su capacidad de generar sobrepresiones que rebasan en la resistencia a los materiales. Como se ha comentado, la dispersión de los gases puede manejarse de diferentes formas, en forma de gas, en forma de líquido, y esto es peligroso porque dependiendo de las temperaturas se evapora o se evapora muy rápido, y esto hace que pueda manejarse si es a presión alta, dispersiones de chorros turbulentos, cuando hablamos de gases a presión, o también dispersión de una nube neutra cuando en un momento dado está basado en turbulencias atmosféricas, ¿no? Como puede ser temperaturas. Dentro de las diferencias que tenemos de explosiones, tenemos que en los gases estoy nombrando no aplica, que son las detonaciones. Estamos hablando de una explosión arriba de velocidades superiores al sonido, con una onda de choque de muy alta presión, arriba de la velocidad del sonido. Estamos hablando de velocidades supersónicas, y también su descomposición térmica es extremadamente autopropagada, y eso nos va generando a veces lo que conocemos como un efecto dominó, que puede generar daños a otras instalaciones, y esto es lo que en un momento dado ocurre muchas veces en los explosivos. Y esto está asociada a una onda de choque que va extremadamente rápido. Podemos tener velocidades hasta 16.000 metros sobre segundo, ¿no? Que son los explosivos de alta velocidad. No es el caso de los gases. En el caso de los gases, el fenómeno se conoce como una deflagración, que es una explosión isóbara donde tenemos una presión constante con baja velocidad de propagación. Y aquí sí, estamos hablando de velocidades subsónicas, o sea, menores al sonido, pero eso no quiere decir que las presiones, aunque sean pequeñas, tienen esa destrucción, ya que al moverse lentamente se van provocando daños mayores. Entonces eso lo vemos en muchas redes sociales, en los medios periodísticos, cuando vemos los daños significativos a estructuras que ocasionaron las explosiones de gas. Los accidentes en almacenamiento, acuérdense que pues, el gas LP lo almacenamos en contenedores pequeños o grandes o gigantes, de tal forma que esto es un peligro que existe y los riesgos asociados que lleva como tal. Dentro de ellos, pues la peligrosidad del gas como un combustible energético y todos sus riesgos asociados que tiene, el diseño del contenedor, los accesorios que lleva, los dispositivos de seguridad y todo lo que gira alrededor de ellos, que en su momento dado hace que se mantengan criterios de seguridad estandarizados, pero también el fuego es el problema principal, ya que esto, por sus características, hace que pueda debilitar los metales, puede dañar componentes y en su momento dado hacer que eso se pueda generalizar y salir de control. Dentro de los eventos que podemos generar por el gas, podemos hablar de incendios en derrames o la llamada pool fire o una alberca donde el gas licuado se acumula y en un momento dado se prende. Y esto sucede muchas veces cuando estamos teniendo fugas de líquido y se está entrampando. Esto ha sucedido muchas veces y se manifiesta con una fuente de radiación calórica. Los incendios de gases inflamables liberan gran cantidad de energía. Estamos hablando de energías arriba de 12 kilowatts sobre metro cuadrado, que ya es una cantidad enorme de energía. Y si una persona se expone sin protección en un tiempo corto, puede tener quemaduras ya de segundo y tercer grado. La intensa producción de humos, que en un momento dado puede ser por la interfase que se genera, y el daño a otros equipos por la propagación del fuego, ¿no? Ya que estamos hablando de un charco que puede desplazarse por condiciones del terreno también. Otro que puede ser la llamada bola de fuego que se genera, que es la inflamación inmediata de la nube cuando está en un espacio abierto.
y eso también genera daños significativos, ya que habla de una radiación térmica intensa de corta duración, que es lo que se genera en esa gran bola de fuego, y esa evolución en forma de gases calientes, pues también genera una radiación que rebasa a veces hasta 24 kilovatios sobre metro cuadrado, y eso hace que mucho de lo que está alrededor en su momento dado se queme. Y aunque la sobrepresión no es significativa, pero sí la onda energética que libera puede llegar a generar daños. La tercera es el llamado jet fire, o sea, la antorcha, que en su momento dado puede llegar a ser enorme. Y aquí sí, estamos hablando de una llama a presión. El color característico ya es de casi, podemos hablar de una naranja intenso o casi blanco. El peligro relativamente bajo la antorcha, sino la energía radiante que está liberando. Y esto hace que pueda incidir en instalaciones aledañas y lógicamente que como todos los metales absorben calor y eso hace que haya problemas de otra naturaleza. Su llama en su momento dado también es muy intensa, puede rebasar los 14 kilowatts sobre metro cuadrado y eso hace que si la gente que está ahí cerca no se protege puede tener daños muy severos. Dentro de las características ya de nubes que podemos manejar en las fugas, tenemos la explosión de las nubes de vapor. En el caso de los lugares cerrados, estructuras, edificios, centros comerciales, tuvimos el caso de un hospital en la Ciudad de México donde hubo una nube de vapor confinada y esta se incendió con todos los daños significativos que tuvo. Aquí sí vino una explosión y en este caso las presiones máximas de una nube confinada son mucho más altas que en una nube abierta. Y eso lo vemos, ¿no? Por los daños significativos a las estructuras y que en su momento dado pueden hacer que haya un colapso, como pasó en ese ejemplo que di del hospital en la Ciudad de México. Tenemos el otro caso de nubes no confinadas, que son nubes abiertas, donde aquí sí viene la ignición de la nube y viene una ligera sobrepresión, pero como está abierta, esta se disipa rápidamente y vemos simplemente la gran cantidad de llamas que se liberan con humus. Entonces, esa es la diferencia entre una nube confinada y una no confinada que puede suceder también y ocurre en un espacio abierto. En el caso de las nubes de vapor confinadas, aquí sí, estamos hablando de daños significativos por la generación de onda de choque y que al tratar de disiparse, lógicamente, va a vencer la resistencia de los materiales y eso lo vemos donde se rompe paredes, cristales y todos los fragmentos que libera a grandes distancias y sobre todo también la gran radiación que genera. Aunque esta se disipa rápidamente, tiene la capacidad energética de provocar daños. Por otro lado, las no confinadas, estamos hablando de que hacer un espacio abierto, pues significativamente estamos hablando de que son velocidades subsónicas de movilidad y también como es un espacio abierto, se disipa rápidamente y la sobrepresión también se va limitando muy rápidamente. Esas son las diferencias de uno y otro. Tenemos un evento significativo cuando lo tenemos almacenado que puede llegar a generar un fenómeno que ha sucedido y ha generado eventos indeseables con daños mayores, severos. Es el llamado BLEVE, que en inglés es sus siglas de Boiling Liquid Explosion Vapor Expanding, que es conocido ya en el medio como BLEVE. Ya traducido estamos hablando de una explosión por ebullición de los vapores que se expanden de un líquido. Entonces, de cualquier forma que nombremos, el BLEVE es un fenómeno bastante dañino. Ha matado personas, ha dañado estructuras, ha generado daños significativos en instalaciones. ¿Y cómo se produce? Normalmente estamos hablando de cualquier gas en un momento dado y si este es inflamable, cuando este se sobrecalienta y somete a una presión, dentro del cual al liberarse esa baja súbita de sobrepresión
puede ser causada un impacto, una ruptura del recipiente o una fisura, a la actuación de una válvula de seguridad defectuosa que en su momento dado también puede fallar. Viene una nucleación espontánea donde se libera todo el producto rápidamente y a una temperatura alta que se prende y genera una gran bola de fuego. Y también esa evaporación súper rápida de toda la masa, ¿no? Que es la gran bola de fuego que tenemos y vemos. ¿Cómo se manifiesta? Acabamos de esa gran bola de fuego con una expansión lateral y ascendente, una intensa radiación calorífica de dos frentes, el de la llama que genera y es de la radiación exotérmica, ya que aquí se pueden liberar arriba de 24 kilowatts sobre metro cuadrado. Entonces estamos hablando de también esa energía puede hacer que genere un efecto de dominó y fuego en otros lados. La fuente de onda de choque, ya que al moverse, pues también está liberando y generando daños asociados. Y los fragmentos que libera. Y estos pueden llegar a, dependiendo del tamaño del recipiente y el espesor del material, pueden llegar a salir disparados a grandes distancias, ¿no? Entonces todo eso es el fenómeno que muchas veces queremos evitar. A grandes rasgos, bueno, esa es una mecánica de producción del bleve, donde se viene una fuga. Normalmente esta nube en su momento dado está sin confinar, se prende y de ahí ya al prenderse la nube inmediatamente se genera una antorcha por la presión que tiene y esta empieza a calentar el metal. Los metales tienen sus características diferentes. Tenemos una deformación elástica cuando el recipiente empieza a estirarse, pero llega el momento en que entra en la fase plástica donde ya el material no puede ya estirarse y viene el rompimiento, que es lo que en su momento dado hace que se libere súbitamente ese gran líquido sobrecalentado y venga la gran bola de fuego y el estallido y la liberación de fragmentos. Entonces esa es una mecánica esencial y común que ocurre dentro de un recipiente. Ahora, como esto es un fenómeno físico, hablamos de una expresión física donde dos elementos son necesarios. El primero, que el recipiente contenga un líquido o que sea un gas, y también que este sea sobrecalentado, o sea, un gas licuado a presión, que en su momento dado también tenga dos fases, o un gas criogénico licuado. Acuérdense que cualquiera de ellos en su momento dado nos puede crear este fenómeno. Los riesgos, acuérdense de los gases también, es una mezcla de hidrocarburos, al que se le adiciona un odorizante para poderlo detectar a distancias. Es un gas asfixiante, en concentraciones en el aire arde en unos límites muy cortos, eso hace que requiere poco gas para generar una atmósfera explosiva. Puede arder casi a cualquier temperatura por sus condiciones de liberación de temperatura de ignición. Normalmente lo almacenamos en forma líquida, donde un litro de líquido puede producir más de 240 litros de gas y nos puede generar hasta una mezcla explosiva de 11,000 litros. Y eso estamos hablando de un litro de un gas licuado. Y si la fuga es mayor, lógicamente, imaginen el tamaño de la nube que se puede entrampar y eso hace que al estallar crea daños muy significativos. El gas almacenado a presión, acuérdense que se almacena en estado líquido y a presión. Aquí sí las presiones en su momento dado lo hacen que sus moléculas se contraigan y que se puedan liberar al perder presión. Y eso hace que los tanques no se recomiende llenarlos arriba del 85%, independientemente si son portátiles o son estacionarios. Ese es parte de un requisito. Y esas presiones que manejamos en un momento dado en condiciones de temperaturas altas pueden aumentar y lograr que sus válvulas de relevo de presión se activen. Entonces eso también ha sucedido. Y de esta manera podemos encontrarlos en los diferentes esquemas, ¿no? Un cilindro portátil pueden ser los estacionarios o los que se usan como
contenedores para carburante de vehículos. Esos son básicamente los tres esquemas que utilizamos en unas zonas urbanas. Dentro de ello, como parte de operaciones contra incendio a los respondientes, es controlar hasta donde sea posible la fuga. Según la magnitud, aplicar sistemas de diluvio, o sea, aplicar mucha agua para dispersarla. Nunca ingresar o atravesar esa nube de gas. Acuérdense que los equipos de bomberos que utilizamos no son herméticos, que el gas se va a entrampar dentro del equipo. Acuérdense que nuestro equipo de bomberos son diferentes capas que usamos, entonces se puede entrampar ahí. Alejar a las personas que no están involucradas en la maniobra. Acuérdense que no sabemos qué puede pasar y entre más lejos estén, mejor. No permitir ingreso de vehículos, ya que hemos visto que si sus instalaciones eléctricas no son las están deterioradas, o también su sistema de catalizador ya no es adecuado, puede tener temperaturas que puedan encender una mezcla. También, si es posible, acercarse si hay fuego a favor del viento. Nunca intentar extinguir una fuga prendida, porque puede haber calentamiento de la zona y eso puede haber una reignición. Y si es requerido esto, hay que hacer todo como un enfriamiento adicional. Las primeras acciones: cerrar el suministro si es posible, instalar una válvula de emergencia cercana. Eso lo recomiendan mucho cuando son instalaciones fijas, independientemente del contenedor, tratar que podamos tener acceso fácilmente y sobre todo que sean de un cierre rápido. Eso ayuda mucho, ya que podemos trabajar un ángulo de 90 grados para un cierre. La primera prioridad, acuérdense que siempre va a ser la seguridad de la vida. Esa es parte de nuestro entrenamiento. Ante cualquier situación, la vida de las personas es la respuesta número uno y la seguridad. Ya posteriormente será la instalación, posteriormente el medio ambiente y al final el entorno. Pero en esa sucesión siempre la prioridad uno va a ser la vida. También, si ustedes llegan a detectar con el olfato que huele a gas, como decimos normalmente, trate de ventilar, no active ningún sistema eléctrico, ni llamas, y tampoco los sistemas de comunicación. Entonces son algunas de las muchas recomendaciones. El gas puede ser asfixiante si llega en concentraciones arriba de 2100 partes por millón, ya que va a desplazar el oxígeno en el aire. Si es posible y tiene, use el equipo respiratorio autónomo, ya que eso permite que usted mantenga su propio suministro de aire independiente y no tenga que respirar una mezcla que puede llegar a ser peligrosa al entrar en los sistemas respiratorios y digestivos. Que no activar dispositivos electrónicos de comunicación dentro del sitio. Y también hacer un desalojo. Avisar a los vecinos que se salgan de la zona de peligro y que no activen ningún dispositivo. El peligro de explosión, acuérdense que siempre va a estar presente como un contenedor que tiene un gas peligroso acumulado. Entonces, por esa razón, que siempre, si hay una fuga, tratar de controlarla mediante el bloqueo de una válvula. Si el fuego es cercano al tanque de gas, hay que tratar de controlarlo. Una de ellos es, y el por qué fallan, es el aumento de la temperatura, ya que va a haber la resistencia de ustedes. Eso lo vamos a ver algunos ejemplos. El aumento de presión, acuérdense, también un litro de gas licuado aumenta 240 veces su volumen. Entonces, si eso lo queremos contener adentro, vamos a hacer que la resistencia del material sea vencida. La única acción es eliminar el incendio que rodea el tanque y mantenerlo frío, que muchas veces son de las acciones que aplicamos en un momento dado. Ahora, si no tenemos el recurso y no tenemos el entrenamiento, pues no arriesgarse. Acuérdense que muchas veces los bomberos, por querer hacer su trabajo, si no tienen esa capacidad de conocimiento y entrenamiento, pueden salir dañados. Algunos de los daños significativos que podemos encontrar en el manejo de gas LP son los contenedores portátiles. Acuérdense que la corrosión existe y esto lo vemos constantemente, corrosión severa
sobre todo en el fondo de ellos y también los contenedores que están fijos. La corrosión también daña, esa es la razón, pues nos indica una falta de mantenimiento adecuado. Recipientes golpeados, los golpes también hacen que haya deformaciones y daños que pueden dañar también las paredes del recipiente. Fugas de gas, tenemos fugas de gas muy pequeñas, a veces en uniones soldadas, en pequeños fugas por llenado, en las conexiones, o también en las mangueras flexibles que están ahí donde ya hay daños pequeños y lo vemos con una prueba de gas, o poros que se generan en el fondo. Entonces, estamos hablando de infinidad de fugas, ¿no? que pueden haber en una válvula, un poro en el fondo. A veces, cuando invertimos el recipiente, cómo esa fuga se condensa y genera un congelamiento. Entonces, eso es algo que tenemos que evitar. Y cuando ustedes reciban un tanque portátil, sobre todo, revísenlo. Y si ustedes no están de acuerdo, no permitan que se los instalen, ya que es comprar un problema y eso es peligroso. Vemos en su momento dado también instalaciones, mangueras deterioradas, de conexiones con fugas. Eso indica que tal vez haya necesidad de cambiar las conexiones o un reapriete, desconozco. Y a veces también no tenemos la herramienta adecuada. Entonces muchos factores hacen que pueda haber ese tipo de eventos. Y lo vemos, ¿no? Así podemos estar hablando de muchos daños, ¿no? Que ocurren. Y todo ello son fugas y pueden llegar a ser peligrosas si estas se acumulan. Fugas de gas severas, ya cuando vemos que ya se manifiesta esa nube blanca, que es cuando el gas licuado se manifiesta, puede crear una alberca y esta se va evaporando rápidamente y ese es el color blanco significativo que se ve y esto es la nube que se está transformando en gas. No vemos ya la nube transparente que es la peligrosa porque ya y está formando las mezclas explosivas. Conexiones no recomendadas, yo hace un momento comentaba las mangueras tramadas de PVC con nylon, que en su momento dado con el tiempo se endurecen y se forman quebradizas. De alguna manera yo no las recomiendo de forma personal, aunque son muy económicas, pueden tener problemas. Mejor invertir algo en una manguera flexible ya de patente, autorizada y normada, que aunque también tiene sus limitantes, pues de alguna forma nos da una mayor seguridad. Entonces es una recomendación. Los peligros por exposición, acuérdense que también las personas que se exponen lo van a respirar y van a crear también mezclas inflamables adentro del sistema respiratorio y digestivo y si esto llega a prenderse van a tener quemaduras internas severas y podemos hablar de muchas fugas que han sucedido. Un fuego severo, acuérdense que cuando ocurre esto podemos tener tanto las nubes no confinadas que se prenden con los jet fire, las antorchas o cuando involucran todo un recipiente con los daños colaterales que tiene. De alguna forma, los daños pueden llegar a ser graves por la exposición a la radiación que genera, ya que, como comenté, cuando se liberan antorchas podemos llegar a tener hasta 24 kilowatts sobre metro cuadrado y eso hace que haya un calentamiento y pueda venir también un efecto dominó. Entonces, de esta forma, pues es algo que los bomberos tienen que enfrentar y los grupos de respuesta. Consecuencias, lo vemos después de que pasa el evento, los daños severos, significativos, donde a veces ya no es posible una rehabilitación de los equipos. Los daños estructurales también severos, estructuras completas colapsadas. Y eso lo vemos, pues decía, constantemente en los medios, en las redes sociales, quemaduras graves de las personas que estuvieron expuestas. Algunas personas, algunos grupos hacen algunas demostraciones para que las personas entiendan el comportamiento y en su momento dado cómo controlar una pequeña
fuga con una llama dispersa de baja presión. Entonces también de alguna manera es un conocimiento. Un entrenamiento ya específico a los grupos de respuesta en condiciones más severas, donde se les enseña cómo responder a condiciones diferentes y difíciles, porque acuérdense que el conocimiento da la seguridad. Incendios en recipientes, podemos hablar de muchas maneras, desde una llama dispersa de baja presión, alta presión o mayores, ya como un jet fire. Los daños por el fuego severos que se manejan. Daños por estallidos, algunos por exposición al fuego, algunos por sobrepresión que vence sus paredes, o también equipos ya muy deteriorados. Todo eso podemos ver muchos ejemplos de ellos que han sucedido. Y lógicamente que el comportamiento es cuando liberaron todo el producto interno, ya sea por sobrepresión o por calentamiento, y así podemos hablar de muchos de ellos, ¿no? Algunos como que quedan completamente abiertos, algunos nada más de las partes débiles, y entonces esa es parte de ellos. Este es un ejemplo de un amigo de bombero, que estuvo en la Ciudad de México, me envió estas fotos para comentarlo, de una fuga de un contenedor móvil, que ustedes ven ahí cómo se crea la alberca, se crea la nube, viene la evaporación, se ve la nube blanca cómo se va desplazando a nivel piso por la diferencia de densidades y cómo se va moviendo. De tal forma que pues, los grupos de respuesta están adentro de la nube, exponiéndose a ello, ya que, como he dicho, los equipos de bomberos no son herméticos y ahí se va acumulando en la nube y tratan de dispersarla con agua, que es una de las técnicas que se recomiendan, pero si ustedes observan, la nube se sigue manteniendo. Eso está indicando que tenemos una gran evaporación y el peligro es grande, hasta que en un momento dado esta nube se incendia y lógicamente con los daños significativos que viene ya de la radiación, el calor, las llamas y todo el proceso de peligros a los que se exponen los grupos de respuesta. Y este es básicamente el peligro asociado a una fuga que no se pudo controlar a tiempo y que trajo este evento indeseable en este lugar, ¿no? Y con los daños significativos, afortunadamente, al equipo y al espacio donde ocurrió, que es donde, pero esto es un comportamiento del gas ya en unas condiciones diferentes, donde tanto los grupos de respuesta tienen que intervenir y donde el entrenamiento y el conocimiento los va a llevar de la mano para manejar condiciones cada vez más complejas. Y también que las personas entiendan de que podemos prevenir eventos indeseables simplemente haciendo unas pequeñas inspecciones en la casa y poderlo detectar a tiempo. Pues también en caso de la dispersión, aquí tenemos que entender de que el agua es nuestra herramienta principal y pues tenemos que entender que el agua, las mangueras, boquillas y chorros son relevantes. El crear esa turbulencia hace que tengamos una mayor dispersión de la zona peligrosa. Y lo otro, tendrán que ver que no es nada más aplicar el agua, sino que esa agua contaminada en un momento dado puede ir a un lugar y crear peligros asociados. Parte del trabajo es tratar de dispersar colocándose a favor del viento. Eso es algo de las técnicas que estamos utilizando. Y esto es algo que en su momento dado nos va a ayudar mucho a trabajar y a hacer que los problemas y los peligros a los que nos exponemos los grupos de respuesta sean menores. Bien, pues de mi parte esa era la plática. Puse mi correo electrónico y mi teléfono si en un momento dado tienen alguna pregunta adicional o más adelante alguna recomendación. Con todo gusto, estoy a sus órdenes y pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ingeniero.
Así es, igual si nos pueden apoyar con las preguntas que tengan en el chat para que el ingeniero Mario pueda resolverlas, detallar un poco más algún tema, alguna duda. Aquí tenemos varios comentarios, la verdad, excelente presentación y ponencia. Gracias. Esperemos dudas o preguntas que puedan llegar a tener. Bueno, a ver, aquí hay un comentario, dice, en Calzada Vallejo, a la altura de Poniente 128, pues aquí en Ciudad de México, en una de las instalaciones de Pemex huele mucho a gas desde hace tiempo. Se han manifestado por el olor a gas y no han hecho caso a pesar, o sea, han hecho como el comentario por diversos medios. ¿Qué más se puede hacer para que lo revisen o qué medidas se tienen que tomar cuando justo se vive cerca a lo mejor de alguna instalación, ¿no? O alguna refinería o algún lugar o algún punto de concentración de gas? Y bueno, aquí tenemos una instancia que es de protección civil local, y esa es la primera que en su momento dado su función es preventiva, y ellos en su momento dado como autoridades pueden hacer un monitoreo y informar. La otra es el usuario, en este caso, si es una empresa de almacenamiento de hidrocarburos, también tienen esa responsabilidad de hacer un monitoreo, ya que como parte de las exigencias de la Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente, pues tienen esa obligación. Y lo otro, acuérdense que Semarnat y Profepa, como autoridades en su momento dado, también pueden tener injerencia, no nada más en el monitoreo, sino en un momento dado de establecer ya criterios normativos y en su momento dado poder llegar a aplicar sanciones duras, ¿no? Entonces eso es algo que hay que entender y pues dirigirse a ello, ¿no? Esa es mi recomendación. Y sobre todo que la seguridad está ahí y la función de como ciudadano es informar y sobre todo la exposición. Y eso es de que nos da la seguridad. Entonces todo eso es los mecanismos que existen, ¿no? Para poder monitorear el área. Y entonces, no solo dirigirnos a la empresa, sino al no tener respuesta, dirigirnos a Protección Civil, Semarnat y todas las instituciones de gobierno que puedan apoyar para poder tomar cartas en el asunto. Aquí tengo a Cintli Feria, pregunta, ¿un horno de panadería a cuántos metros debe estar de un contacto? Bueno, aquí hablamos de hornos de gas, hornos eléctricos, de leña. Acuérdense que en las panaderías se manejan de diferentes, ¿no? Incluso en restaurantes también tienen sus hornos, pequeñitos, pero sus hornos, ¿no? Entonces, si son de gas, acuérdense que también lo que comentaba, se manejan instalaciones fijas con válvulas de seccionamiento que están en un lugar de fácil acceso, independientemente de la válvula de suministro, que es para poder hacer el fuego en lo que nosotros llamamos el hogar, que es adentro del horno, para que se caliente. Y lógicamente que como un dispositivo ya de seguridad debe tener ahí su control de temperatura para evitar que la temperatura no sea alta, ¿no? Ponen un termostato que regule el gas para que se mantenga siempre a una temperatura. Eso es un horno seguro. Y los de leña, bueno, ahí pues retiran el combustible. Y si son eléctricos, pues igual un termostato para regular las temperaturas y hay
un circuito de bloqueo, ¿no? Todo eso es parte de la seguridad que viene. Y en el caso de los hornos de gas, bueno, Sí, justo. hay precisamente las recomendaciones que da tanto la persona que instalan el horno y las que instalan el suministro de gas. Acuérdense que cuando instalan el contenedor de gas y toda la instalación, se genera un compromiso y hay una carta responsiva con el instalador y que en su momento dado debe de asegurarles que esa instalación cumple con todos los requerimientos de las autoridades. Entonces eso también hay que entenderlo. Pone en riesgo la vida. Ok. Y Es el lema que Juan, ahora vamos a comenzar a utilizar. Juan Cagua nos comenta. A ver, déjenme silenciarlo. Este curso Mm, ya, creo que ya. Ok. Cuando se habla de equipos que pueden Es que no me aparece, abuelito. Me aparecen todos menos él. Si me repites, Sí, sí. Cuando se habla de equipos que pueden operar en atmósfera explosivas, ¿es igual o diferente hablar de equipos intrínsecamente seguros o equipos explosión PROF? ¿O son dos características diferentes? cuando se habla de áreas peligrosas, aquí se manejan criterios. Y uno de ellos, cuando hablamos de equipos electrónicos, hablamos que sean intrínsecamente seguros. Eso indica que la temperatura que generan en su operación no rebasa las condiciones de ignición del área donde se van a operar. Se conocen como intrínsecamente seguros. Y los otros ya son equipos eléctricos a prueba de explosión que van a estar y ya están diseñados y aprobados por una institución para ser colocados en áreas peligrosas. Entonces, esas son las diferencias que se tienen. Y no nada más ellos, sino que cuando hablamos de clasificación de áreas peligrosas, existen una variedad de equipos de protección, pero en este caso de estas dos así se manejan. Ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Y Francisco Leal, que no sé si sea duda, Francisco, comentas monitoreo constante y tiempos de exposición. Y bueno, el daño es, acuérdense que por concentración y tiempo de exposiciones, cuando hablamos de una exposición a la persona. Y en el caso de que vuela, aquí se maneja el monitoreo, donde se determinan condiciones de valores. En un momento dado, se va monitoreando en explosividad y decimos, bueno, los detectores de mezclas inflamables nos dicen que están calibrados que al detectar 10% de la muestra, alertan y al llegar a 20% alarman. Entonces eso puede uno establecer ahí las zonas de seguridad. Ese es básicamente parte del entrenamiento que se les da en materiales peligrosos a los técnicos especialistas, ¿no? Que son los que tienen que definir las áreas de trabajo. Gracias, ingeniero. Pues la verdad es que les quedó como muy claro el tema. Hay muchos comentarios de agradecimiento, muy ilustrativo, muy detallado. Muchas gracias. Lupita Huerta, por ejemplo, de Protección Civil, nos comenta: gracias por el tema, de gran utilidad para la vida diaria y para retroalimentar y mejorar el trabajo de prevención, gestión y atención como primeros respondientes. Gracias, Lupita. Y gracias pues por todos los comentarios. La verdad es que fue un tema muy interesante. Pues me parece que por el momento no hay más preguntas. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda adicional? Respecto a las alarmas de gas, creo que es un tema que no está como tan, ¿cómo decirlo? Tan difundido. Le voy a ser honesta, o sea, yo tengo nociones muy básicas de que había alarmas de gas portátil, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo podemos tener una? Bueno, aquí normalmente las alarmas por gas
que funcionan a través de sensores electrolíticos, donde todos son circuitos eléctricos como tal, que se miden en electrovoltios. En este caso, la mezcla se mueve a través de un sistema electrolítico como si fuera una batería de carro. Hay un cátodo, un ánodo, pasa la muestra, hay una pérdida de potencial y eso es lo que indican. Es muy sencillo, ¿no? El esquema. Y hay los portátiles que usamos, que podemos comprar en una tienda, en una ferretería existen, no son caros. Hay para monóxido de carbono, que ya viene calibrado, que en 35 partes por millón se va a activar la alarma. Y en el caso del gas combustible, si es por gas, se va a activar cuando la mezcla inflamable llegue a 10%. Entonces, eso es común y no son caros. Y en un momento dado, si quieren tener un detector de humo, porque también es importante tenerlo en casa, ya que acuérdense que cuando empieza una combustión o tenemos una combustión incompleta, se genera monóxido de carbono y se detecta humo por la dispersión eh, de partículas que se manejan, que ese es el más sencillo que podemos comprar, detectan por dispersión de sólidos y lo podemos tener y nos va a alarmar. De cualquier forma, esa es parte de una prevención. Y no son costosos, ¿no? Los podemos adquirir rápidamente. Justo dijo la palabra clave, ingeniero. Son parte de la prevención, ¿no? El tener y contar con algún detector de humo, de monóxido de carbono y ahora un detector de gas puede hacer la diferencia entre vivir un accidente como los que nos mostró y poder atender a tiempo y poder llamar a los bomberos, a Protección Civil para que puedan hacer pues toda esta maniobra que ellos realizan para ya sea contener una fuga de un tanque estacionario normal a una fuga de un transporte de gas como lo que vimos al último de la presentación. Bien, pues. Y pues de hecho tenemos muchos comentarios que igual estaré compartiendo de agradecimiento justo por el tema. Sí, Juan, vamos a publicar esta ponencia y todas las presentaciones que tengamos como parte de la campaña, las vamos a presentar en la página de prevenir.org, Facebook y Twitter, todas nuestras redes sociales que igual les estaremos compartiendo vía electrónica por correo, por el mail que nos hicieron favor de compartir al registrarse. Ingeniero, le agradezco muchísimo, muchísimo formar parte de esta 8ª campaña nacional de prevención contra incendios, formar parte de esta iniciativa. Igual los quiero invitar a todos a formar parte de la campaña. No es necesario hacer actividades de gran magnitud o actividades diferentes, hacer actividades en casa de prevención, enseñarle a nuestros hijos lo que tienen que hacer cuando hay una fuga de gas, ¿no? Si el olor a gas es muy, muy particular, ellos lo pueden detectar y enseñarles que deben alejarse totalmente. Es una buena medida de prevención para evitar un incendio y que ellos se conviertan en una víctima del fuego. Revisar nuestros tanques de gas es sumamente importante. No comprar tanques de gas oxidados, revisarlos, o sea, realmente son pequeñas medidas que podemos hacer que pueden salvarnos la vida, ¿no? Y yo los invito a poder continuar en las sesiones. El Plan de Educación Pública y la 8ª Campaña Nacional de Prevención contra Incendios va a ser una jornada de conferencias y actividades que se van a estar llevando a lo largo de todo lo que resta del año. En el mes de junio, bueno, nos apoyó el ingeniero Mario con una ponencia
respecto a gases, y en agosto nos estará apoyando nuevamente, pero con una conferencia enfocada a incendios industriales. Ya les estaremos compartiendo más a detalle la información, obviamente, con las fechas de su siguiente presentación. Y les pediría que estuvieran muy atentos a las redes sociales y a la página de prevenir.org. Ahí estaremos subiendo el calendario de actividades. Ustedes pueden hacer actividades y compartirlas a educacionpublica@conapsi.org y www.prevenir.org o comparte@prevenir.org. Todas estas actividades las pueden realizar, tomar fotografías, videos, portando el moño naranja, que es el símbolo de la prevención de incendios, y transmitiendo la información, invitando a la gente para que se pueda unir a las conferencias. El siguiente mes vamos a tener a la maestra Ángeles Vélez Arredondo, que es coordinadora de capacitación en protección civil y bomberos de Zapopan, con una ponencia titulada Que nadie se quede atrás, la importancia de la prevención de incendios. Esta sesión está enfocada a prevenir incendios, incluyendo a personas con discapacidades diferentes, ¿no? No olvidemos que ellos también deben aprender cómo tener medidas de prevención y nosotros cómo podemos apoyarlos cuando sucede pues un incendio. Ingeniero, a nombre del Consejo Nacional de Protección contra Incendios, le agradezco nuevamente que nos haya transmitido sus conocimientos, que haya participado con nosotros, y tanto a usted como a la Junta Nacional de Bomberos que se haya unido a la 8ª campaña nacional de prevención. Pues a sus órdenes y gracias. No, gracias a usted. Ya estaremos compartiendo el calendario en las redes sociales y platicando más a detalle sobre la próxima conferencia del ingeniero Mario. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestro siguiente miércoles de prevención, que es el día 13 de julio a las 4 de la tarde. Yo me uno por él, mi hermano, porque quiero que viva feliz y seguro. Ellos son mis papás y me uno por ellos, porque han trabajado mucho por lo que tienen. Ellos son mis amigos y yo me uno porque los quiero mucho. Ella es mi esposa, mis hijas. Y porque nunca sabemos cuándo puede presentarse una tragedia, yo me uno a la campaña. Yo me uno por todos los que me importan a la campaña nacional de protección contra incendios. La realidad es que en los últimos 10 años han fallecido más de 6,000 personas a causa de incendios urbanos, según el INEGI. Las personas mayores y los niños somos los que estamos en mayor peligro. En los últimos 4 años, se han registrado más de 95,000 incendios urbanos. Son casi 65 al día. Las pérdidas económicas son grandes. Rebasan los 1,000 millones de pesos al año. Y si los incendios no se controlan en su etapa inicial, el fuego puede llegar a consumir el 100% de tu casa, mi oficina o cualquier otro inmueble. Organizaciones de la sociedad civil, empresarios y gobierno nos unimos en un frente común para evitar los incendios en el país. Hacernos conscientes del problema y fomentar una cultura de prevención para evitar la pérdida de vidas y disminuir el impacto social y económico de futuras tragedias. Visita prevenir.org.mx para saber cómo participar en las sesiones informativas, charlas de autoprotección, jornadas técnicas y simulacros. No importa si es desde tu casa, escuela o trabajo. Con tus amigos y tu familia queremos verte en acción. Comparte tus fotos y videos. Vamos a unirnos. Porta el moño naranja como distintivo de la prevención. ¡Vamos! ¡Únete! La lucha es de todos.
Unidos por un México sin víctimas de fuego. Bueno, pues nuevamente agradezco mucho su asistencia, ingeniero, su participación y los esperamos el próximo miércoles, 13 de julio, para la presentación de la maestra Ángeles Vélez. Estén pendientes a Facebook y a la página de Prevenir, se estarán subiendo cápsulas informativas, se va a publicar el video también, la grabación de esta conferencia para quienes quieran volverla a escuchar o la quieran compartir con alguien más. Infografías, cápsulas informativas respecto a prevención de incendios en el hogar, en industria, en lugares abiertos o lugares de alta concentración como centros comerciales, cines, etcétera, e información general de consejos pues para prevenir un incendio y justo no convertirnos en una víctima del fuego. Gracias a todos. Y pues nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.